de los tres países. El DTA es el derecho de trámite aduanero, que en el caso de la importación en México es del 8 al millar, pero que en el caso de Colombia, porque se negoció que en 5 años y medio de la entrada en vigor del TLC se iba a eliminar, ya no existe. En el caso de una exportación de Colombia a México, ya no hay un cobro por el derecho de trámite aduanero. La eliminación de los aranceles, que es progresiva, en 10 etapas iguales. No tuve la oportunidad de revisar si es para toda la tarifa, pero así lo entiendo. En el caso de estos países no se detectaron productos sensibles, como en el caso de Estados Unidos y Canadá, donde hay productos que se fueron a 25 años, como el caso de los automóviles, de la leche, y otros productos que son muy sensibles para algunos de los países. Pero entonces, por ejemplo, vamos a suponer un producto colombiano que va a México y que tenía un arancel en nuestra tarifa del 20%, en el 1 de enero del 95 bajó un 10%, se fue al 18%, y después se va a reducir en 9 años hasta terminar exento en el 2004. Entonces, por ejemplo, al 1 de julio del 96, perdón, el 1 de julio del 96 empezó la reducción anual en 9 etapas, quiere decir que en julio del 2001 ese arancel está en 6%, lo que estaba antes en un 20%. Entonces, una reducción bastante significativa. Estamos hablando de un 70% que ha bajado el arancel de ese producto hipotético. Ejemplo. Adelante. México tomó, desde el 86 que le ingresó a la OMC, antes GATT, tomó la decisión de abrirse, lo cual evidentemente perjudicó mucho a la producción nacional, eso sin duda. Hay sectores que todavía no se recuperan de esa apertura y que hizo, bueno, que hubiera una diferencia sustancial de conceptos entre el gobierno y la iniciativa privada, porque mientras que el gobierno pensaba, desde la época de Miguel de la Madrid, luego de Carlos Salinas, de que la única salida para México era la globalización y la apertura, el sector empresarial sigue pensando de que esto fue de una manera repentina, no planeada, demasiado drástica. Algo así decían los secretarios de aquella época, ¿no? Los secretarios de comercio, acá se llaman ministerios, decían es que con golpes se aprende, y la otra es que el que no aguante, pues que se muera, ¿no? Y otra también es que la mejor política industrial es la que no existe. Y aberraciones como esas que estuvieron muy en boga y que eran los titulares de los periódicos, ¿no? O sea, medidas draconianas en el sentido contrario, es decir, a fuerza de competencia deberán de aprender a ser competitivos. Lo que se les olvidaba es que no estaban preparadas las pequeñas y medianas empresas para hacerlo, y en el proceso muchas han muerto. Bien, pues México tiene 10 tratados de libre comercio y acuerdos de cooperación. Empezó en Chile en el 92, fue un acuerdo de cooperación económica, que también ha impulsado mucho el comercio con Chile, pero sinceramente no lo que se esperaba. Estados Unidos y Canadá, que sin duda en términos económicos es el más representativo. Déjenme decirles que en el caso de Canadá también el comercio es muy bajo, estaba en menos del 1% antes del Telecán y ahorita estará alrededor del 2%, que es más o menos el comercio que tiene México con América Latina, en total. En el año 95, no sé si ustedes se acordarán o lo saben, pero nosotros tuvimos una devaluación drástica en diciembre del 94, que fue el inicio de la crisis de México, y que creo que por ahí se llevó a algunos otros países de encuentro. En el 95, el año de la crisis, fue el mejor año de exportaciones de México, sectores que evidentemente no eran competitivos, a fuerza de la devaluación se hicieron competitivos, y la entrada del TLC con América del Norte ayudó también a que las exportaciones crecieran de una manera inusitada. En ese año, entonces, se suscribieron los 3 tratados que ahí aparecen, el G3, el Costa Rica, Bolivia, en el 98 Nicaragua, en el 2000 Israel. Todos nos preguntamos, ¿por qué Israel, no? No tenemos comercio con Israel, pero la respuesta del gobierno, yo creo que era una estrategia de tratar de firmar los mayores tratados posibles antes que se terminara la administración, y era una especie de carrera contra el tiempo, y pues vamos a hacer tratados con el que se acerque, ¿no? Y Israel, se dice como justificación, es el otro país, como México, que tiene tratados con los 2 grandes bloques económicos del mundo, que es Norteamérica y Europa. Israel y México tienen ya tratados suscritos con ellos. Entonces, como ya estaba en negociación el tratado con la Unión Europea, pues por ello, como digo, con una facilidad se logró el tratado con Israel. Este año se concluyó, o inició más bien, lo negociado con lo que se le llama el Triángulo del Norte de Centroamérica, que es Guatemala, Honduras, Salvador.
Y ahí sí tenemos expectativas de que haya un crecimiento significativo en términos relativos, ¿verdad? En términos porcentuales, por la cercanía y la facilidad de que inversiones mexicanas se puedan ubicar ahí en términos de globalización. Y esta Asociación Europea de Libre Comercio, que viene siendo la de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, que son países relativamente con muy bajo comercio con México. Está en debate la situación de la entrada de China a la OMC, lo cual implica, no solamente para México, sino para todos los países en vías de desarrollo, Colombia, toda América Latina, realmente una amenaza que habría que analizar con mucho detalle, pero que por otro lado, y esa es la posición del gobierno, si no entra China a la OMC, va a seguir con una situación poco controlada en términos de las importaciones, es decir, de las exportaciones que ellos hacen a nuestros países. Vamos a entrar al capítulo de procedimientos aduaneros. Quizás voy un poco rápido, pero lo hago con toda la deliberación de dejar un poco de tiempo para un diálogo final o para las preguntas si las hubiera. Como les decía, aquí hay una frase que escuché de una funcionaria pública del gobierno pasado, cuando fue a dar una conferencia en nuestro foro aduanero del año pasado, del 2000, y dijo: los que saben, saben, y los que no saben son los jefes. Y yo soy jefe de la oficina, así que normalmente el que maneja la parte aduanera es mi director de servicios al comercio exterior. Él es el experto aduanero, incluso me lo traje de la Secretaría de Hacienda, que es donde está la Administración de Aduanas. Acá se llama Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de ella depende una subsecretaría, y de esa depende la Administración General de Aduanas, que es la autoridad máxima en la parte aduanera. Bueno, pues todo este procedimiento aduanero es sumamente complejo. No estoy seguro si la intención de la autoridad es hacerlo así para que sean pocos los que lo puedan manejar, o es simplemente la forma en cómo en nuestros países se han hecho las cosas, de en lugar de hacer un cambio estructural en la legislación, se le van haciendo parches, enmiendas, se van parchando, como nuestra Constitución de la República Mexicana, se van haciendo parches. En un momento ya no quedó la Constitución, es otra cosa, ¿no? Pero no se decide hacer un cambio estructural de esa legislación. Entonces, este es el instrumento jurídico que establece los lineamientos, pero lamentablemente no es el único. La ley aduanera tiene un reglamento, que es el que establece la operación de lo que dice la legislación. Pero luego además hay reglas anuales, que se llaman reglas generales de carácter fiscal en materia de comercio exterior, que surgen cada año, aunque tampoco es obligatorio. Por ejemplo, este año no hubo prácticamente modificaciones. Y luego además todavía hay circulares que la Administración General de Aduanas, a nivel de fax, envía a sus puntos de aduana de entrada, sin que el sector empresarial lo conozca. O sea, se maneja como una cosa interna. Se le llama circular a eso. Y nosotros decimos, cuando tenemos un foro, que a veces circular mata ley. Es decir, a veces el vista aduanal se brinca la ley porque la circular así dice, ¿no? Y por supuesto, en el momento que llega la mercancía y que se hace el despacho, el vista dice, es que la circular dice, por eso, pero la ley dice otra cosa. Pues sí, nada más que ahí tienes que irte a tribunales, ¿no? Y ahí a veces ha habido problemas fundamentales en ese criterio. El despacho es propiamente el procedimiento para importar y para exportar, y que conforme a diferentes tráficos y regímenes aduaneros deben de realizar en aduana los apoderados y agentes aduanales. El concepto de apoderado, no sé si ustedes lo practican acá. ¿Sí lo conocen? Ok, es el concepto del que está representando a la empresa y que trabaja para la empresa. En la importación, las autoridades, los consignatarios, los destinatarios son los que conforman el procedimiento de comercio exterior, y en el caso de la exportación, los remitentes. Adelante. Yo quisiera aquí sí detallar un poco más. Esto es donde yo siento que es muy importante para las empresas colombianas el tomar en cuenta la comunicación con el importador. Yo veo al menos, y me gustaría escuchar algunos comentarios al final de parte de ustedes, la opción clásica de que yo exporto y que se la arregle el importador como pueda, ¿no? La otra es yo encargarme de que el importador no tenga problemas, para que ese producto tenga realmente un flujo y un tráfico adecuado. Evidentemente que las obligaciones ante la aduana es del importador. La otra, como lo hacen las transnacionales, es poner una bodega, poner un depósito en el país importador, incluso en la frontera en ocasiones, y hacer las veces de importador y evitarle todo ese trámite
a la empresa que les va a comprar. Bien, lo que es evidente es que la autoridad siempre ha buscado que todos estos procedimientos aduaneros, las reglas, las leyes, etcétera, compliquen la operación con la finalidad, es decir, no busca la complicación. Esto se deriva de tratar de evitar el contrabando, básicamente. Y la otra, de evadir, trata de que se evada el pago de los impuestos de importación, que hasta hace poco, obviamente, al eliminarse los aranceles en los tratados, representaba una fuente muy importante de ingresos para el fisco. Bien, por eso se han estado tratando de tapar todos esos caminos, ¿no? ¿Qué es bien importante? La factura comercial es muy rigurosa, es decir, debe cumplir con requisitos que le demuestren a la autoridad que es un documento fehaciente, o sea, que no es inventado. Para la exportación no es tanto problema. Ha habido casos en que dices, en una servilleta, dime qué vas a exportar, ¿sí? Lo tomo como factura, pero no para importación. No sé si ustedes lo tienen acá, pero nosotros, por ejemplo, para poder deducir del fisco de nuestros impuestos sobre la renta, tenemos que tener una factura con el registro fiscal, con el domicilio, con el nombre correcto, con la descripción detallada, etcétera, 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 ¿no? Si no, no es deducible. E inclusive en una revisión fiscal, como la que nos acaban de hacer a nosotros en la asociación, somos sin fines de lucro, pero ya nos cayó Hacienda, cuando decía COMSE Noreste, en lugar de Consejo Mexicano de Comercio, no era válida la factura, ¿no? Conocimiento de embarque o guía, evidentemente el Bill of Lading o la guía aérea, que vaya, todos estos documentos, 7 documentos deben acompañar al pedimento de importación. El pedimento es el que elabora el agente aduanal, ahorita lo vamos a ver. Debe de incluirse los documentos que comprueben el cumplimiento de la regulación y si las restricciones no arancelarias. Y realmente se oye muy sencillo y es quizás lo más complejo. Es ahí donde se paran muchas de las exportaciones de América Latina y otros países que no tengan tratado, es decir, me refiero básicamente a los que todavía no tienen, pero inclusive en el caso de los que tienen el G3, tienen que cumplir con esas restricciones no arancelarias y básicamente lo que pretenden estas es que se regule la calidad de los productos, son las normas oficiales mexicanas, las normas de calidad y todo aquello que tenga que ver con sectores delicados, como por ejemplo el agropecuario, la salud, la ecología, la defensa nacional. Tenemos, por ejemplo, un caso de más o menos 1 año y medio con una empresa mexicana que no puede importar un producto por razones de su clasificación, porque tiene un contenido con el cual se pueden fabricar explosivos, ¿verdad? Y entonces le obliga a la Secretaría de Defensa Nacional una serie de inversiones absurdas. La empresa no hace explosivos, ni mucho menos, pero eso es un ingrediente que si se utiliza en un cierto proceso pueden hacerse explosivos, ¿no? Es como el caso del que llega allá a la aduana mexicana y le dicen, te vamos a confiscar el dinero que traes, ¿no? Dice, ¿por qué? Porque ese dinero seguramente vas a comprar contrabando, ¿no? Documentos que determinan la procedencia, el certificado de origen es muy importante. Y en el G3, el certificado es muy sencillo, le llamamos certificados blandos. Realmente es relativamente sencillo. Yo traigo un ejemplar, pero es el caso del certificado para México, para las empresas que van a exportar a otros lados. Ustedes seguramente en su ministerio deben tener un certificado que debe ser muy sencillo. Lo que sí es que deben de llenar un anexo estadístico previo, que es el que le da los datos a la dependencia oficial. El documento que conste la garantía es en el caso de los impuestos. Esto es en el caso, por ejemplo, de importaciones en tránsito, importaciones temporales. ¿Tienen aquí el esquema de importación temporal? Ok, entonces va a ser más sencilla la explicación. Un certificado de peso-volumen de la empresa porteadora y la información, esto es muy importante. Otra vez, la autoridad es la que valida, evidentemente, la clasificación arancelaria y la que da lugar a una serie de controversias aduaneras. Entonces, muy importante para la clasificación, la identificación de la mercancía. Y ahí es donde el papel del agente aduanal es muy relevante. Adelante. Para aquellas empresas que nos quejamos de que era un trámite muy engorroso estar haciendo pedimento por pedimento, de embarque por embarque, salió esta figura que es el pedimento consolidado, que nos permite a la semana juntar todas las exportaciones o todas las importaciones en un solo pedimento, solo que nos limitan. Por ejemplo, en el caso de importaciones, solamente las empresas maquiladoras o las que tengan un programa de importación temporal para exportación, que conocemos como PITEX, son las que pueden tener un pedimento consolidado. Y para exportación no hay problema. Los requisitos y obligaciones que están ahí son muy similares a los anteriores.
es presentar facturas, validarlas, el módulo de selección automatizado. ¿Tienen este esquema acá? Lo de la selección automatizada para importación, ¿sí? Lo del semáforo, es lo mismo, entonces ahorita lo vamos a ver muy rápido. Ahí se presenta un pedimento único los martes de cada semana para que se pueda hacer la recopilación, la captura. Y otra vez, tienen que acompañarse los documentos que comprueben el cumplimiento de las restricciones y regulaciones no arancelarias, que básicamente son ante la Secretaría de Economía ahora, antes se llamaba Comercio y Fomento Industrial, y que tiene delegaciones prácticamente en toda la República, y es ahí donde se gestionan el cumplimiento de los documentos que comprueben el cumplimiento con las restricciones no arancelarias. Adelante. Entonces, el agente aduanal es, por ley, la persona física, es el individuo, que la Secretaría le da el carácter de ser por patente, el representante para promover por los clientes el despacho de mercancías de los diferentes regímenes. Tenemos 5 regímenes aduaneros en México. Básicamente es el de definitivo, temporales, el de depósito fiscal, el de tránsito, que es tránsito interno y tránsito internacional, o sea, la mercancía que llega y sale, o que llega internamente de frontera hacia el centro, y el otro es el de recinto fiscalizado, que me imagino que existe acá también, ¿no? Ok. Entonces, el agente aduanal es responsable de la exactitud de los datos que se le presentan a la autoridad a través del pedimento y los documentos complementarios, del régimen aduanero que se seleccione, de la correcta clasificación arancelaria. Eso es muy importante, porque en la medida en que se ha abierto el comercio, se ha dado la apertura comercial, entonces se es más vulnerable a las prácticas desleales, a las importaciones con valor factura menor, su facturación, o en el caso, por ejemplo, de las importaciones de China, que es donde nos llegan más las mercancías con dumping. Evidentemente que sobre todo cuando hay fabricación nacional, resulta muy importante la clasificación arancelaria. Y otra vez, el cumplimiento de las regulaciones arancelarias, el agente aduanal es responsable de ello. Lo que vale la pena mencionar, que si una empresa colombiana quiere exportar a México, es valioso, es importante, podría ser muy recomendable, que no solamente estableciera el contacto con el que va a comprar, sino con el agente aduanal del que va a comprar. En el caso de que la empresa colombiana no establezca una bodega o un representante que haga la importación, que yo insisto que sería el mejor de los modos, la mejor modalidad. Entonces, el reconocimiento aduanero, que viene siendo el procedimiento que establece la autoridad y que en México está dividido en 2 etapas, que es el reconocimiento y el segundo reconocimiento, es una aberración que tiene algunos años de estar funcionando, es para examinar la mercancía por muestras y encontrar si es la mercancía que está establecida en el pedimento. ¿Aquí tiene segundo reconocimiento? ¿Perdón? Reaforo. Bueno, no sé si sean las mismas características, pero acá está concesionado al sector privado. Acá está concesionado al sector privado. Entonces, el sector privado está checando que no haya corrupción por parte de la autoridad. Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, entonces la misma autoridad no tiene confianza en su gente, ¿no? Pero lo malo de esto es que está concesionado a sectores muy poco claros, ¿no? O sea, en el caso particular del aeropuerto de la Ciudad de México, pues lo manejan agencias aduanales, que son intermediarios en este caso, ¿verdad? ¿Qué se pide en el reconocimiento? Pues todo lo que esté relacionado para que la autoridad verifique que no haya una subfacturación, un contrabando, una entrada de mercancía que no corresponde a lo que se está diciendo, por motivos ya sea para evitar el pago de una cuota compensatoria o de cumplir con una restricción arancelaria. Entonces, unidades de medida, piezas, volumen. Es muy irrelevante para la autoridad el que cuando ustedes envían partes que son que van a formar un ensamble, estén muy identificadas las partes. Es muy relevante que si esa parte es una parte, me refiero, que tiene su propia morfología, esté clasificada con serie, número, etcétera, etcétera. Y todo debe ir en el pedimento y en la factura. El origen, bueno, la descripción de la mercancía, el estado, si es un producto nuevo, usado, para ensamble, etcétera. El origen, obviamente, el certificado, las características de la mercancía y todo, repito, está relacionado con que la autoridad tenga una prueba fehaciente de que si en el caso de una verificación, ya sea en frontera o en el lugar del importador, o sea, en una visita, se observe que es el producto que se importó.
Aún así, se los digo con toda apertura, es muy complejo, es muy difícil inclusive para los clasificadores de las agencias aduanales a veces clasificarlo adecuadamente y a veces se cometen muchos errores. Este es un diagrama muy simple que lo tuvimos que nosotros modificar porque, como les digo, el diagrama que nosotros tenemos es el terrestre, ¿verdad? Pero que es el que viene en nuestra guía, pero aquí lo tratamos de hacer, vamos por partes. Primero, si nos regresamos un poquito para ir paso por paso, la mercancía llega al puerto, en el caso de Colombia, adelante, o aéreo, ¿verdad? Por supuesto. Hay que entregar la documentación al agente aduanal, ¿sí? El agente aduanal revisa y solicita documentos faltantes y envía un pago de impuestos. El pago que hay que hacer se le envía al importador. Adelante. Se revalida el conocimiento marítimo a la línea naviera por parte del agente aduanal. O sea, esta es una de las fases que se le pide por parte de la autoridad, que el agente aduanal certifique lo que viene de parte de la línea. El agente aduanal hace un conteo, una verificación previa y revisar los requisitos, sobre todo aquellos de las restricciones no arancelarias. Se captura el pedimento de importación. Los agentes aduanales tienen una central, que es la Confederación de Agentes Aduanales, que revalida ese pedimento por aquella posible error de dedo o de alguna de las fallas de la captura. Se paga el pedimento en un módulo que está en el puerto, ¿verdad? O en el caso de la aduana terrestre, a un lado de la aduana. Se realiza la maniobra de descargar del contenedor al camión, ¿sí? Se entrega el pedimento al módulo de selección aleatoria, ya no se llama aleatoria, ahora se llama computarizada o selección, ahorita lo vamos a ver. Le quitaron el concepto aleatorio, te les digo por qué. Ahí es donde empieza realmente lo que es el desadonamiento. Adelante. Selección aleatoria se llama accionamiento aquí, dale. Aquí las dos opciones que son las que están acá, si es semáforo verde, si es semáforo rojo y se procede. Anteriormente, cuando ya era verde, era desadonamiento libre. Inmediatamente que pasaba verde, ya no. Entonces también bueno, pues ¿para qué sale verde, no? Se va a una segunda elección aleatoria. En el caso de rojo, va al patio fiscal, visita aduanal, reconocimiento aduanero, la firma del vista y pasa a la segunda selección aleatoria. O sea, en el rojo, tocó rojo, pasa a otra revisión aduanera. Selección automatizada por la aleatoria. Por la aleatoria les voy a decir por qué. Son cosas que salen en los foros, ¿no? Una vez le preguntamos al administrador de aduanas, oye, ¿pero cuál aleatoria? En el caso, por ejemplo, cuando yo vengo de la frontera con mi familia en una van, en una camioneta, les llamamos nosotros, siempre me toca rojo. ¿Cuál aleatoria, no? Entonces, ellos ponen algunos sensores de peso del vehículo y entonces cuando es camioneta, rojo, ¿no? Entonces, ¿cuál aleatorio? Y en el caso de los trailers a lo mejor es algo parecido, le cambiaron lo de aleatorio por